Bueno, entonces dicho de otra forma, entonces la empresa A compra mercancías por 15 millones. El 10 de febrero del año 2019 la empresa A le vende a la empresa B las mercancías por 20 millones. A hace la venta y la empresa B, como ya se los dije, en condiciones normales la empresa B tendría que pagarle a la empresa A los mismos 20 millones. Pero ¿qué ocurre? La empresa A genera unas utilidades. Aquí estamos planteando nuevamente el caso. Las ventas son de 20 millones. Tiene unos costos de 15 millones, que es la mercancía que compró. Gastos de 3 millones. Estaríamos hablando de una utilidad de 2 millones. El impuesto de renta, que corresponde al 33%, sería de 660 mil pesos. ¿Sí? Hasta ahí llegamos. ¿Qué pasa? O sea, dijimos entonces que nuestro estado es un estado con problemas de liquidez, con problemas de recursos y no puede esperar 14 meses a que el dinero le llegue. Entonces el Estado le ordena al señor B que cuando le vaya a hacer el pago al señor A, le descuente una porción. Entonces la empresa B solo le paga al señor A, le paga 19.500.000, le descuenta 500.000, que esos 500.000 son enviados al Estado, ¿sí? ¿En calidad de qué? Son enviados en calidad de anticipo de impuesto del señor A. Este señor B le hace el favor al señor A de adelantarle una parte de los impuestos, 500.000 pesos para este caso. Entonces el señor A recibe solo 19.500.000 pesos y el Estado recibe los 500.000 restantes. Esto que estamos hablando aquí en este caso es lo que se conoce como la retención en la fuente. Esta es la retención en la fuente. Entonces, ¿qué es la retención en la fuente? Primero hay que aclarar que la retención en la fuente no es un impuesto. La retención en la fuente no es un impuesto, ¿sí? ¿Qué es la retención en la fuente? Es un mecanismo de recaudo anticipado de impuestos, como el del IVA, el de renta o el del ICA. O sea, a través de la retención en la fuente, lo que el Estado hace es recaudar los impuestos de manera anticipada. ¿Por qué los recauda de manera anticipada? Porque las retenciones en la fuente se deben pagar mensualmente. Entonces, cuando el señor B le descontó al señor A, cuando el señor B le descontó al señor A estos 500.000 pesos, esos 500.000 pesos se los entregó al Estado en el mes siguiente. Si esta operación ocurrió en el mes de febrero, pues en el mismo mes de marzo del mismo año el Estado está recibiendo ya una porción de los impuestos que el señor A debería pagar. Entonces, eso le facilita al Estado contar con recursos para poder realizar sus proyectos. Y al señor A le permite pagar de manera anticipada el impuesto que le correspondería para el año siguiente. El impuesto que le correspondería pagar entre los meses de abril y mayo del año 2020. Entonces, por eso es que se refiere a que es un mecanismo de recaudo anticipado de impuestos. No es un impuesto, porque realmente la cuantía que se paga no corresponde a un valor de un impuesto, corresponde al valor del impuesto de renta del que ya habíamos mencionado y del que ya se había hablado. Entonces, no es un impuesto nuevo, es un mecanismo que el Estado utiliza, en el caso del ejemplo, para recaudar el impuesto de renta. Ahora, dicho de otra manera, con otra definición, dice que el Estado colombiano, como una medida para recaudar anticipadamente un impuesto, ha recurrido a la figura de la retención en la fuente. Esta figura consiste en que cada vez que se efectúe una operación sujeta a un impuesto, se retenga un valor por concepto de dicho impuesto. Hay que aclarar también de que las retenciones en la fuente operan en el momento de los pagos. Cuando el señor B le va a pagar al señor A es cuando le puede hacer la retención en la fuente. ¿El señor A puede hacer retención en la fuente? Sí, cuando él vaya a pagar, pero en este momento que él está recibiendo el dinero, él no puede aplicar retención en la fuente porque simplemente se tiene que someter a la cantidad de dinero que le vayan a pagar porque el Estado mismo fue el que ordenó esa deducción. Entonces no podemos solamente practicar las retenciones en la fuente es en el momento en que se recibe, en el momento en que se paga el dinero, en el momento en que se recibe no hay retenciones en la fuente. Es solo en el momento del pago se practicarán las retenciones en la fuente. Ahora, al no ser un impuesto, las retenciones en la fuente no tienen elementos de la obligación tributaria. Recordemos que los elementos de la retención de la obligación tributaria son los elementos que están presentes siempre que se presente un tributo, independiente de cuál sea un tributo, ya sea nacional, departamental o municipal, deben estar presentes unos elementos de la obligación tributaria para que el tributo
sea constitucional y opere como lo ordena la ley. Entonces, como no es un tributo, no hay unos elementos de la obligación tributaria. ¿Qué ocurre entonces? No hay elementos de la obligación tributaria, pero sí hay elementos de la retención en la fuente. Entonces, existen unos elementos de la retención en la fuente para este caso. ¿Cuáles son esos elementos? Los elementos de la retención en la fuente son el retenedor o agente retenedor, el retenido, el concepto, la base o las bases y las tarifas. Hay que aclarar de que existen muchos conceptos de retención en la fuente y cada concepto de retención en la fuente maneja una base y unas tarifas diferentes, lo que los hace pues variar en la medida en que cada concepto se aplique. Comencemos hablando primero de los agentes retenedores. El retenedor. ¿Quién es el agente retenedor? El agente retenedor es esa persona, ya sea natural o jurídica, a la que el Estado le ha dado la potestad, le ha dado la facultad de descontar al momento de hacer los pagos. O sea, en el caso del ejercicio era el señor B. El señor B, cuando le fue a pagar al señor A, en ese momento en que le fue a pagar, el Estado le dio la potestad, le dio la facultad de descontar. Entonces, ese señor B en este ejercicio sería el retenedor. Para todos los casos, el retenedor es quien practica la retención en la fuente. Ahora, como lo dije en un principio, puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Entonces, definamos primero quiénes pueden ser o quiénes son agentes de retenedores. Pues, según el artículo 368 del Estatuto Tributario, se establece la clasificación de los retenedores. ¿Quiénes están clasificados como retenedores? El artículo 368 menciona: son agentes de retención o de percepción las entidades de derecho público, o sea, la policía, el ejército, la fiscalía, la contraloría, la procuraduría, todos los entes gubernamentales son entidades de derecho público y se convertirían automáticamente en agentes de retención. Los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades organizadas, las uniones temporales y las demás personas naturales o jurídicas. Las demás personas naturales o jurídicas, o sea, el Estado está incluyendo en ese grupo de agentes de retención las personas naturales y las personas jurídicas. Pero hay que aclarar aquí, hay que hacer un paréntesis, hay que definir que para las personas jurídicas no hay ninguna condición para ser agentes de retención. Todas las personas jurídicas, sin excepción, son agentes de retención desde el momento en que son constituidas. No hay una exoneración para convertirse en agente retenedor. Todas las personas jurídicas son agentes retenedores. Ahora, las personas naturales como tal, no todas las personas naturales son agentes retenedores. La persona natural debe cumplir con unas condiciones que le permitan convertirse en agente retenedor. El artículo 368 también menciona las sucesiones ilíquidas y las sociedades de hecho que por funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Ahora, en la última parte de este mismo artículo, por acá encontramos, dice que las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes, primera condición, que sean comerciantes, y que en el año inmediatamente anterior tuvieran un patrimonio bruto, unas propiedades, suma de activos, o unos ingresos superiores a 30.000 VT, 30.000 VT, estamos hablando de que VT es la unidad de valor tributario, que para el año 2019 está en 34.270, aquí se los estoy colocando. Eso implica un valor de 1.028.100.000 pesos. También deberán practicar retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que efectúen por los conceptos a los cuales se refieren todos los demás artículos y todos los conceptos. Entonces, ¿qué aclaración hago con este último párrafo? Que para ser agente de retención es necesario que, para el caso de las personas naturales, cumplan con esta característica. Primero, que sean comerciantes. Y segundo, que tengan o patrimonio o ingresos superiores a 30.000 VT que
en la conversión para el año 2019 estaríamos hablando de 1.028.100.000 pesos. Esas personas se convertirían automáticamente en agentes de retención.